Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otra sesión informativa de las que nos gusta hacer siempre en SDI, manteniendo siempre al día de la normativa y de las nuevas regulaciones que van surgiendo. En esta tarde nos toca comentar la ley antifraude, el software y los requisitos de esta nueva ley que ha salido ya hace unos meses, pero que todavía hay cierta incertidumbre sobre ella, sobre qué va a exigir realmente, ¿no? Hoy me acompaña nuestro director comercial, Juan Ángel, que va a estar con nosotros. ¿Qué tal, Buenas Juan? tardes, ¿qué tal? Nada, vamos a comentar, dar unas pequeñas pinceladas sobre lo que supone para las pymes españolas esta nueva ley que ya está aprobada y, bueno, pues vamos a dar los pequeños tips que tenéis que tener en cuenta a la hora de valorarla, ¿vale? Veo que ya sois muchos los que os habéis ido conectando. Igualmente, siempre nos gusta dejar 5 minutitos de cortesía porque, bueno, entendemos que es difícil ajustar la agenda al 100%. Poco a poco, ya se van conectando, ya somos un montón de ellos desde todas partes de España. Veo algunos que son conocidos, otros que no tanto, así que también me presento yo. Yo soy Guillermo Brugos, soy el director de marketing de SBI. Y bueno, pues nada, vamos a ir avanzando ya con lo que es, como veo muchas caras nuevas por el webinar, vamos a ir avanzando y a introducir un poco la agenda del día. Y oye, también por deferencia a los que habéis sido puntuales, que queremos que sea pues, lo más concentrado posible, pero que siempre os llevéis algo de valor. Vale, esta ponencia la hemos titulado así, Ley antifraude, software y requisitos. Conoce los nuevos requisitos de software de facturación y cómo adaptarte a ellos, ¿vale? ¿Qué vamos a ver a lo largo de la tarde? Pues quiénes somos, un preámbulo de los cambios que ha supuesto esta ley, a qué obliga, a quién obliga, cuándo entra en vigor, el régimen sancionador al que nos vamos a ver expuestos, conclusiones y próximos pasos y por último vamos a dar una pequeña pincelada también de otra normativa de aspecto tributario como es la ley CREA y CRECE. Para aquellos que no nos conocéis todavía, que veo que sois unos cuantos de los que estáis aquí en el webinar, SD Digital Group es un grupo empresarial centrado en el mundo de la digitalización y de la tecnología, con más de 36 años de historia, con una capacidad productiva de unos 250 proyectos cada año. Mantenemos 2.000 clientes activos, 2.000 clientes tienen sus distintos proyectos de e-commerce, de RP, de aplicaciones informáticas de algún tipo con nosotros y ya formamos parte de SDI más de 120 profesionales. ¿A qué nos dedicamos? Pues nos gusta siempre enseñar esta diapositiva que hace referencia a que tenemos capacidad para dar solución en todas las capas de digitalización de las compañías. Empezamos en el mundo del software de gestión, en el mundo muy centrado en la parte de RP, dando soluciones adaptadas a las pequeñísimas pymes y autónomos de facturación, de contabilidad, de almacén, y poco a poco hemos ido expandiendo todas nuestras capacidades hacia otras áreas. Pues ahora también incorporamos soluciones de CRM, soluciones de nóminas, laboral, soluciones de business intelligence, etcétera. Expandimos nuestro negocio hacia el mundo digital cuando nos vimos la oportunidad y también tenemos una capa de desarrollo de páginas web, desarrollo e-commerce, integraciones y toda la capa de marketing y posicionamiento en Google. Desarrollos a medida, tenemos un equipo multidisciplinar, multilenguaje, que es capaz de, allá donde no llegamos con tecnología estándar, desarrollarlo a medida, hacer proyectos a medida y a demanda de nuestros clientes, aplicaciones móviles, integraciones API, integraciones multiplataforma. Y por último, pues toda nuestra capa de cloud y ciberseguridad. Mantener siempre toda la información de nuestra empresa segura, alojada, disponible en cualquier momento y lugar. Vale, ya se va estabilizando el número de asistentes. A los que os habéis incorporado en estos últimos 30 segundos no os habéis perdido demasiado. Bienvenidos. Últimas pinceladas antes de darle ya paso a Juan y centrar la ponencia. Trabajamos con distintos partners de renombre a nivel nacional e internacional, como son Wolters Kluwer para la parte de A3ERP. Somos partner Platinum de PrestaShop. Somos una de las 5 mejores agencias en España de desarrollo e-commerce. Con la tecnología de PrestaShop. También somos partners de SAP Business One, somos miembros de la Asociación Española de Desarrollo de Odoo. Y por último, comentar que tenemos todas las certificaciones de calidad que se le pueden exigir a una gran consultora en los momentos en los que vivimos. Estas son la ISO 9001, la ISO 27001 de seguridad de la información, la ISO 14001 de gestión medioambiental y el Esquema Nacional de Seguridad nivel intermedio.
También colaboramos con todas las asociaciones que veis en la parte derecha de vuestras pantallas. Trabajamos con organismos gubernamentales y trabajamos con asociaciones público-privadas para siempre brindaros la mejor solución. O sea, asociaciones sectoriales que nos dan su expertise dentro de cada una de las industrias que trabajamos para, pues como os decía, brindaros la mejor solución, ¿vale? Le doy bueno, por último, perdonad, como os comentaba, trabajamos desde la pequeñísima pyme hasta la mediana empresa, gran empresa española. Somos una consultora que tenemos la capacidad de desarrollar grandes proyectos, pero que no perdemos el foco en lo que es nuestra base de clientes y lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos ahora mismo. Es decir, trabajamos con un pool de clientes muy amplio y tenemos soluciones que se adaptan desde al pequeño autónomo hasta una empresa de calado internacional y con una complejidad funcional alta, ¿vale? Nada más por mi parte, agradeceros que nos acompañéis, luego recogeré para la parte de Crea y Crece, pero le voy a dar ya paso a Juan Ángel para que explique pues, lo que nos trae hoy aquí en el día de hoy, que me imagino que os haya generado pues, ese interés o esa duda de cómo me va a afectar esta ley, qué tengo que cumplir. Se ha hablado mucho, llevamos mucho tiempo escuchando mucho ruido. Vamos a ver si hoy conseguimos salir con las cosas un poco más claras. Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, eso, vamos a explicar brevemente, de manera muy clara y sencilla, en qué consiste esta ley antifraude o reglamento antifraude que se empieza a ver ahora y que afecta, como decía mi compañero Guillermo, a todos los software de facturación en este caso, ¿vale? Lo hemos ordenado pues un poco un orden lógico, como hemos visto en el índice, y el primer punto que hemos visto es el preámbulo, ¿vale? Es toda la intrahistoria que nos ha llevado hasta esta normativa. Vale, a final de 2021 se publica una ley, la ley 11/2021, en la que se establecen un montón de medidas destinadas a luchar contra el fraude fiscal. ¿Vale? Esta ley básicamente lo que se hace es modificar un montón de artículos de casi todas las leyes tributarias que a día de hoy operan en España. ¿Vale? Algunos ejemplos de medidas que se implantan con esta ley, pues tenéis ahí, afecta al impuesto de sucesiones y donaciones, afecta a las SICAPs, afecta a la transparencia fiscal internacional, tenemos también regulación de las monedas virtuales, se reduce el pago en efectivo a 1.000 euros y se establece o se incluye una modificación en la Ley General Tributaria a través del artículo 29.2J, que veis ahí, que básicamente viene a decir que todos los sistemas, digamos, digitales de gestión, lo que todos conocemos como ERP, pasan a estar regulados y deben cumplir una serie de características. Aterrizando desde esta ley hacia ese artículo nuevo de la Ley General Tributaria, nos encontramos con la siguiente redacción. La regula este artículo la obligación por parte de los productores, comercializadores y usuarios, es decir, todas estas pymes donde están implantados estos ERPs, a que estos sistemas o programas informáticos que soportan todos los flujos, digamos, financieros, contables, de facturación, etcétera, deben garantizar, el programa debe garantizar la integridad, la conservación, la accesibilidad, legibilidad, trazabilidad de todos los registros que vayan entrando en dicho software, ¿vale? Sin interpolaciones, sin omisiones, sin alteraciones de la que no quede o de las que no queden debida anotación en el mismo. Y además hace alusión a que reglamentariamente se acabarán de definir las especificaciones técnicas, digamos, de estos software o de estos software que ahora pasan a estar certificados, ¿vale? Ese desarrollo reglamentario, que es el siguiente escalón que aterrizamos, a día de hoy es ya un proyecto de reglamento que está en fase de audiencia pública. Todavía no se ha aprobado, no ha entrado en vigor, pero bueno, ese esbozo de reglamento ya está publicado en el BOE y aterriza mucho más todo este, digamos, catálogo de requisitos que establecía en el artículo de la Ley General Tributaria. Os leo aquí un poco la descripción de lo que la administración o el legislador en este caso va a demandar o va a reclamar a todos estos software de gestión, ¿vale? Habla en primer lugar de que la normativa será aplicable a nivel nacional, que afectará a todas las empresas y autónomos que estén obligados a emitir facturas y que utilicen para ello sistemas informáticos, ¿vale?
Afectará también no solo a las empresas y autónomos obligadas a emitir facturas, sino también a los desarrolladores y vendedores de software, es decir, a nosotros, ¿vale? Y la única excepción que establece es aquellas empresas o autónomos que ya estén obligadas al suministro inmediato de información, el famoso SI, que como sabéis es para empresas, resumiendo mucho, que facturen más de 6 millones de euros, ¿vale? El software de gestión, continúa el reglamento, debe contar con un registro de facturación para cada factura emitida. Ese registro debe ser simultáneo o inmediatamente anterior a su creación y asegurando, como ponía ya adelantaba la ley, la inmutabilidad, la trazabilidad y accesibilidad y conservación de los mismos. Es decir, que esos registros no puedan ser manipulados por el usuario, ¿vale? Además, establece la posibilidad de que el programa decida, si el usuario así lo decide, de manera voluntaria, enviar esa información de manera instantánea a Hacienda mediante el sistema que llaman Verifactu. Y da la opción también, en el caso de que no queramos enviar esa información, esas facturas que vamos generando, no las queramos enviar en directo, el poder, o al menos exigirnos que estén firmadas electrónicamente, ¿vale? Cada factura que genere nuestro ERP no puede ser manipulada y además debe estar firmada electrónicamente. Añade otra obligación, que es la de llevar un registro de eventos del sistema, es decir, para evitar que alguien pueda manipular ese tracto sucesivo de facturas, nos obliga a que haya una especie de log, una especie de registro donde quede patente cualquier acceso al ERP, a qué hora se ha accedido, quién lo ha arrancado, quién lo ha cerrado. Es decir, un registro de eventos del ERP, ¿vale? Y además establece una última obligación para las empresas desarrolladoras, es decir, para nosotros, que es la de incluir una declaración responsable de que el software que hemos vendido al usuario final cumple con todas estas condiciones que acabamos de describir, ¿vale? Como os decía, el reglamento todavía no está, digamos, aprobado, no ha entrado en vigor, pero de él podemos sacar una serie de conclusiones. La primera, ¿a qué obliga? Bueno, pues lo acabamos de decir, pero lo describimos con más detalle, ¿vale? Uno, obliga a que el usuario final, es decir, las pymes, dispongan de una declaración responsable de su proveedor tecnológico en la que éste certifique que el software de facturación que le ha suministrado y con el que está trabajando cumple con la normativa, ¿vale? Con lo cual, no se le exige al empresario que demuestre que el software cumple o no cumple, ¿vale? Sería demasiado complejo. Solo le obliga a tener esa declaración responsable, ¿vale? A su vez, esa declaración responsable debe dar fe de que el software de facturación vendido o usado debe cumplir con todas y cada una de las siguientes condiciones, ¿vale? Que cuente con un registro de facturación para cada factura emitida simultáneamente o inmediatamente antes de su creación. Lo he dicho antes, pero lo repito. Que no incluya funcionalidades que permitan alterar o modificar estos datos. Es decir, que el software no te permita manipular o modificar una factura ya emitida, ¿vale? Que estos registros estén encadenados y fechados y con su conservación 100% garantizada. Cuando hablamos de registros, recordad que hablamos todo el rato de facturación, solo afecta a la facturación, ¿vale? A las facturas. Además debe tener la opción de poder enviar esa información, esas facturas, de manera automática y directa, inmediata, a la agencia tributaria. Y en su defecto, si decidimos no activar esta función, que nos permita firmar electrónicamente cada una de esas facturas, cada uno de esos registros, ¿vale? Y por último, como ya decíamos antes, debe tener un registro de eventos, es decir, el ERP debe registrar cada vez que alguien accede al mismo, cada vez que alguien inicia el sistema, cada vez que lo cierra, cada vez que se modifica un dato. Todo esto debe quedar registrado en un archivo que, en caso de inspección, la administración pueda registrar o rastrear para ver si ha habido algún tipo de alteración del sistema. Vale. ¿A quién obliga? Bueno, también lo hemos dicho, ¿vale? Obliga a dos grandes, digamos, sujetos. Por un lado, obliga a los productores y comercializadores, empiezo por el punto 2, es decir, nos obliga a nosotros a que los sistemas de facturación cumplan, los RPs que nosotros vendemos, cumplan con todo lo que hemos visto en la slide anterior, y también obliga a todos los contribuyentes a usar un software que tenga una declaración responsable de que cumple con todas estas condiciones, ¿vale? Cuando hablo de todos los contribuyentes, acordaros que son todos los contribuyentes que tengan obligación de emitir facturas
que lo hagan con un sistema informático y que no estén sujetos al SI, ¿vale? Os pongo ahí, creo que no me dejo a nadie, pero los contribuyentes del impuesto sobre sociedades, excepto entidades externas, los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas, los autónomos, los contribuyentes del impuesto de renta de no residentes que obtengan rentas mediante establecimiento permanente y las entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades económicas. Como veis, el reglamento no se deja absolutamente a nadie, ¿vale? ¿Y cuándo entra en vigor? Bueno, todavía no sabemos la fecha. En principio se manejaba el 1 de enero de 2024. Las últimas informaciones que se manejan hablan del 1 de julio de 2024 para los usuarios, es decir, para vosotros, para las empresas que van a usar estos sistemas o estáis usando estos sistemas. A partir del 1 de julio de 2024 será obligatorio que el programa que uséis para facturar cumpla con todas y cada una de los requisitos que hemos visto antes, ¿vale? Para los desarrolladores, bueno, para nosotros será de obligado cumplimiento al día siguiente de publicarse en el BOE el reglamento, ¿vale? Al día siguiente de publicarse el BOE en el reglamento ya no podremos vender ningún programa que no cumpla con estas condiciones. ¿Qué régimen sancionador está previsto? Lo mismo, está pendiente de confirmarse, pero se hablaba en el propio artículo de la Ley General Tributaria que hemos visto antes, se hablaban de dos tipos de sanciones. Para nosotros, para los desarrolladores y distribuidores, se hablaban de una multa fija de 150.000 euros por cada ejercicio económico en el que hayamos vendido estos sistemas no adaptados, más una multa de 1.000 euros por cada uno de los programas vendidos, ¿vale? Y para vosotros, para los usuarios, para aquel que esté usando un software que no cuente con la debida no certificación, sino declaración responsable de su partner, una multa de 50.000 euros por cada ejercicio en el que se haya estado usando y se detecte, ¿vale? No, además de esto, y esto no lo pone el reglamento, pero es de puro sentido común, lógicamente cuando un inspector detecte que hay un software fraudulento operando en la empresa, además de la multa por tener el software, a continuación seguramente es muy probable que llegue una inspección tributaria, ¿vale? O sea, es decir, esto es una multa objetiva por el mero hecho de tener el programa, ¿vale? Luego vendrá la subsiguiente inspección y las sanciones que correspondan. Vale. Básicamente esta es la información que manejamos a día de hoy, ¿vale? Y de toda esta información, pues nos hemos permitido el lujo de extraer una serie de conclusiones y una serie de recomendaciones o próximos pasos, ¿vale? La primera conclusión a la que llegamos es que, bueno, está claro que la administración, no solo por esta norma, sino por otras que ha habido recientemente, apuesta cada vez más por la trazabilidad financiera y la automatización de la relación con el administrado. Es decir, la Hacienda y la administración en general lo que busca es información en directo de las empresas, que las empresas estén conectadas con la administración para... al final lo que se busca es lo que os decía, trazabilidad, es decir, imposibilidad de falsear datos, ¿vale? Tracto sucesivo en todas las operaciones con contenido económico, con todas aquellas operaciones que puedan tener, en este caso, trascendencia fiscal. Se prohíbe a la vez, en sentido contrario, se prohíbe cualquier sistema que permita precisamente romper ese tracto o romper esa trazabilidad, es decir, cualquier sistema que permita modificar, alterar información o datos que tengan relevancia a efectos tributarios, pues es perseguido. Supone además un paso más en el camino de digitalización y automatización que comentábamos que ha emprendido la administración tributaria, ¿vale? Tenemos el ejemplo más antiguo, es el SI, tenemos también Ticket Buy en el País Vasco, tenemos Reto para los distribuidores fitosanitarios, tenemos SIEX ahora para los cuadernos de explotación agraria. Bueno, son ejemplos de que la administración, como os decía, busca cada vez más la relación directa y automática con el administrado, ¿vale? Se busca facilitar y acelerar también, ¿por qué no?, la detección y sanción de posibles infracciones e infractores, ¿vale? Y para ello, esta normativa supone un cambio importante incluso en el paradigma jurídico. Por un lado, se invierte la carga de la prueba, es decir, te van a sancionar por el mero hecho de tener un software, no vas a tener que ser tú quien demuestre que ese software no lo estabas usando para defraudar, ¿vale? Con lo cual, se invierte la carga de la prueba. Ya no es la administración la que tiene que probar que tú estás defraudando, sino tú probar que no has defraudado. Se amplía el catálogo de responsables y los nodos de detección.
Es decir, antiguamente solamente respondía el infractor, ahora va a responder el infractor y el que le ha suministrado el programa para infringir la normativa, ¿vale? Con lo cual, nosotros también entramos a jugar en este caso. Y se objetiva la responsabilidad sobre la comisión de ilícitos tributarios. Es decir, se va a sancionar el mero hecho de tener un programa, aunque no lo hayas usado. El mero hecho de tener un programa en tu empresa funcionando ya es sancionable, ¿vale? Vale. Conclusión, necesidad de invertir en una digitalización eficiente y eficaz. Vale. Lógicamente, si hemos dicho que la administración cada vez está apostando más por automatizar la relación con los administrados, si estamos diciendo que se sanciona por tener softwares, digamos, no adaptados a la normativa, pues está claro que para mí o para nosotros, para SDI, esto es una señal más de que estamos ante una oportunidad de oro para retomar un camino de madurez digital que muchas veces aplazamos, bien por pereza, bien porque, bueno, pues al final la inversión en tiempo, en esfuerzo, pues es importante, también en dinero, y siempre lo dejamos como segundo plato, ¿no? Y creemos también que debemos no solo digitalizarnos, sino hacerlo con soluciones digitales, en este caso del software, que sean solventes, ¿vale? Tenemos que tener soluciones que se vayan actualizando a medida que la normativa se va actualizando. No podemos implantar una solución de facturación y que la administración cambie un artículo y de repente tengamos que cambiar todo nuestro sistema de gestión, ¿no? Entonces necesitamos apoyarnos siempre en soluciones solventes, en empresas o fabricantes e implementadores que, oye, pues como cuando busquéis un partner para colaborar, buscáis a alguien que tenga ya, que esté sentado en el mercado, ¿no? Que tenga productos de calidad, que, bueno, que os asegure que no os vais a quedar tirados dentro de un año, ¿no? Y este camino de digitalización nos va a ayudar pues, en tres cosas importantes, ¿vale? En tres vectores súper importantes. Uno, hablamos ahora de software de gestión, a reducir costes porque automatizas y optimizas procesos internos. Dos, y esto más relacionado con el negocio digital, te va a ayudar también a generar más ingresos porque te permite de una manera mucho más rápida y ágil abrir y aprovechar nuevos nichos de mercado. Y tres, que es por lo que estamos aquí hoy, porque nos permite dar respuesta rápida y eficaz a cualquier deriva legislativa, a cualquier ocurrencia del legislador, que cada vez se ha vuelto más exigente y de alguna manera estamos como una especie de diarrea legislativa en el que no hace nada más que aparecer nuevas obligaciones para el administrado, en el que le exige cada vez más estar digitalizado. Y si no, no puedes cumplir. O sea, es decir, si el que ahora mismo tenga un programa hecho a medida que no pueda cumplir, que no registre, por ejemplo, los eventos que suceden en dicho programa, pues tendrá que tirarlo a la basura y buscar otro. Vale. Otra de las conclusiones que creo que es importante reseñar es que parece que el 1 de julio del 2024 está muy lejos, queda todavía un año y medio, pero creerme, vamos muy tarde, porque implantar un nuevo RP no es una cuestión de un par de días. Implantar un RP supone que hay que buscar la solución, hay que llegar a un acuerdo con el partner, hay que implantarlo, hay que desarrollarlo, hay que formar a los usuarios finales, etc. Es un trabajo de meses, ¿vale? Y además a esto hay que sumar que va a haber un efecto cuello de botella. Hay muchísimas empresas en España que su partner les va a decir que no le puede adaptar el RP y van a tener que buscar un nuevo RP, con lo cual es de prever que durante este año y sobre todo a principios del año que viene, pues se produzca una avalancha de solicitudes de cambio del programa de facturación, ¿vale? Vale, y próximos pasos. Vale, pues muy fácil. Lo primero que hay que hacer es llamar al distribuidor a quien te soporta, a quien te mantiene tu programa de facturación y preguntarle directamente si este programa con el que tú estás trabajando cada día, con el que estás emitiendo facturas cada día, o bien si cumple ya, que será complicado, o si están poniendo los medios para que ese programa cumpla con la normativa, con lo que ya sabemos. Nosotros en SDI llevamos meses trabajando ya en adaptar, de la mano de los fabricantes también con los que trabajamos, Wolters Kluwer, SAP Business One, Odoo, en adaptar nuestras soluciones a la nueva normativa, como hemos hecho en ocasiones anteriores, ¿vale? Y nosotros estaremos puntuales en la cita. Otros, lamentablemente, no. Contra antes lo sepáis, mejor, ¿vale? Y dos, llegado el momento, ¿vale? Llegado el momento, tendréis que pedir esa declaración responsable. Llegado el momento es cuando se publique el reglamento. Cuando se publique el reglamento, las empresas deberemos empezar a tener ya soluciones adaptadas y deberemos empezar a emitir
las empresas distribuidoras, declaraciones responsables de que el software que yo te he vendido cumple con la normativa, ¿vale? Y repaso otra vez, o pongo algunos ejemplos de qué debe garantizar esa declaración responsable, ¿vale? Respecto al cumplimiento del registro obligatorio de datos, debe garantizar que el RP o el programa de facturación posibilita la posibilidad de generar borradores de facturas o prefacturas, generación del registro de facturación, huella y firma electrónica del registro, ¿vale? También la posibilidad de enviarlo a la agencia tributaria directamente, ese sistema Verifactu que comentábamos. Debe tener gestión de avisos en caso de no registrar, de no registro o error, es decir, en caso de que yo lo envíe o que no me registre la firma electrónica, que me avise. Debe tener cierre impositivo, bloqueo de datos registrados, generación del registro de eventos del sistema, ¿vale? Eso que hablábamos, ese log que necesitamos tener. Y documentación actualizada de las funcionalidades de la solución y su adaptación a la ley, ¿vale? Que es la declaración responsable. En lo relativo al envío de registros a la agencia tributaria, ese sistema Verifactu debería tener activación de la modalidad de envío automático a la agencia tributaria, envío automático del registro de facturación y consulta del estado de ese envío. Es decir, si ese envío de esas facturas ha llegado o no ha llegado. Si vuestro sistema de facturación no tiene o no cumple con estos puntos mínimos, pues tenemos un problema. Tenemos un problema, las agencias o la empresa que os ha vendido el RP y vosotros como usuarios del mismo, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí un poco la visión general de todo lo que sabemos a día de hoy sobre este reglamento o este proyecto de reglamento de ley antifraude o antifraude que afecta a los programas de facturación. Y os dejamos con Guillermo ahora, os dejo con Guillermo, que os va a hablar brevemente de otra ley que nos va a afectar este año, 2023, y que es bastante interesante también. Ley Crea y Crece. Bueno, Guillermo, adelante. Vale, gracias, Juan. Yo creo que ha quedado todo más o menos claro, pero igualmente, que no lo hemos comentado en ningún momento a lo largo de la ponencia. Si tenéis cualquier tipo de duda bueno, pues duda, preocupación con respecto a vuestros sistemas, nos la podéis trasladar sin ningún tipo de problema. Nosotros durante los eventos, pues habitualmente, si vamos bien de tiempo, contestamos las preguntas, dejamos un ratito al final. Y de todas maneras, como esto es bastante denso y entiendo que es complejo de entender y que a veces pues igual es demasiada información concentrada y no se os ocurre en el momento, mandamos una encuesta siempre al concluir el evento. Normalmente tarda como una hora, una cosa así en salir la encuesta y la recibís en vuestro email. A partir de esa encuesta tenéis unos campos de observaciones donde nos podéis hacer llegar vuestras dudas y vuestras inquietudes que las atendemos pues encantados, ¿no? Entonces, vamos a avanzar con la parte de Crea y Crece y concluimos ya el webinar. La ley Crea y Crece persigue 3 objetivos principales, ¿vale? Son muchos más, pero estos son los que destacamos como principales. El primero de ellos es agilizar la constitución de nuevas sociedades mercantiles, luchar contra la morosidad e impulsar el crecimiento y expansión del tejido societario. Vale, estos 3 objetivos, que son muy amplios, ¿cómo los va a llevar a cabo o cómo se pretende, qué medidas se ponen a disposición de las empresas para conseguirlos, ¿no? Pues generaliza el uso de la factura electrónica en operaciones entre empresarios y profesionales. Y esto es por el punto principal por el que os hemos traído esta nueva normativa aquí. Es decir, el uso de la factura electrónica, que anteriormente estaba prácticamente limitado a la relación de las empresas que trabajaban con la administración pública, pues ahora se va a generalizar para el uso de facturación entre profesionales, entre empresas. Cuando yo facturo a otra SL, voy a tener que generar una factura electrónica, ¿vale? A su vez, amplía el listado de actividades económicas exentas de licencia, la creación de sociedades de responsabilidad limitada, se baja el capital social a tan solo €1, por eso agiliza y la constitución de esas nuevas empresas mercantiles, constitución de empresas más ágil y telemática, nuevamente agilizando la constitución de nuevas empresas, el periodo de pago medio constituye un criterio de valoración para el acceso a subvenciones. Esto es súper importante porque ahora vamos a ver en todas las subvenciones que vengan a futuro que el periodo de pago medio que yo tengo para con mis proveedores va a suponer un criterio de valoración, me va a puntuar de alguna manera para acceder a subvenciones y a aquellas empresas que trabajan con la administración pública, es decir, para poder optar a contratos de contratación del Estado, de la administración de algún tipo, ¿vale? Y por último, como medida, pues flexibiliza los mecanismos de financiación alternativa para favorecer la inyección de capital en el tejido industrial español, ¿vale?
Estos son los puntos principales que os hemos querido destacar. El timing, pues ya está en vigor, es decir, esta ley ya está en vigor, entró en vigor ya va en vigor desde el 19 de octubre del 22 y pues tenéis a vuestra disposición a través de esa encuesta pues las posibilidades para hacernos llegar vuestras consultas sobre esa parte de facturación electrónica que es prácticamente lo que atañe principalmente a los softwares de facturación, ¿vale? Sin ningún tipo de problema nos ponemos en contacto con vosotros igualmente. Nada más por nuestra parte por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros durante este evento. Espero que haya sido de utilidad para todos vosotros. Igualmente, me gustaría presentaros esta web que veis ahí, que es nuevaleyantifraude.es. Es una web que hemos lanzado con la información lo más actualizada posible. Ahora mismo estamos en fase de acabar de pulir algunos detalles, pero ahí vais a tener la información lo más actualizada y siempre veraz a vuestra consulta, ¿vale? A su vez, podéis contactarnos, además de a través de la encuesta, a través del email marketing@sdi.es o a través del teléfono que veis en pantalla 941-135-052. Estaremos encantados de ayudaros siempre. Por dar un segundo a los que están en el chat, aunque nos hemos amoldado bastante bien al tiempo y vamos pues un poco justos todos, nos pregunta una persona si el proveedor nos da la declaración responsable y luego no es cierto que esté homologado, el usuario también es responsable. Pues evidentemente de alguna manera entiendo que también harán responsable al usuario final. Al final, realmente, si tú cuentas con una declaración, esto hay que esperar un poco también a cuando se ponga en vigor el reglamento y se punte. Pero entiendo que al usuario final lo único que se le va a pedir es que tenga esa declaración responsable. O sea, al final, la norma lo que persigue sobre todo es luchar contra este tipo de software, ¿vale? Entonces, si tú tienes una solución informática y la declaración responsable de un partner que dice que ese software cumple con la normativa vigente, yo entiendo, pero esto es interpretación nuestra, es interpretación. Que lógicamente el usuario final estaría a salvo. Quien no estaría a salvo es el fabricante o el distribuidor. Es decir, porque lógicamente, y ahí las sanciones, como habéis visto, son bastante elevadas, pues además de sancionarle por vender un software que no está adaptado, tendría que hacer frente a un delito seguramente de falsedad en documento mercantil, ¿vale? Entonces pasaríamos ya a una responsabilidad penal, ¿vale? Con lo cual, no creo que ningún partner emita certificados de este tipo si no está seguro de que su software es legal, ¿vale? Vale, nos pregunta otra persona si es posible, entonces, a través de esta ley, modificar o eliminar alguna factura. No, lo hemos comentado. Sí, a ver, no modificar y eliminar facturas. Modificarlas no, lo que se va a poder es emitir a cargos y Abonar, abonos para eso después es. corregir la facturación en caso de que hubiese algún tipo de error, que es lo que nos solicitan desde siempre, por otra parte. Eso es, correcto, Guillermo. Esta ley no incluye, no añade ninguna obligación nueva que no existiese ya. Lo que añade simplemente es que lo que no se podía hacer antes, que era anular facturas a la brava, ni eliminar registros contables sin más, que ahora no lo podamos hacer, que nuestro programa de informático no nos deje hacerlo, ¿vale? Antes había programas informáticos que te dejaban hacerlo y programas de facturación que no te dejaban hacerlo. La mayoría dejaban hacerlo, ¿vale? Porque no era ilegal. Pero el hecho de hacerlo es ilegal, es decir, o va contra la ley, no es un delito, pero es una infracción de la ley. Entonces, no añade en ese sentido nada nuevo, ¿vale? Vale, ¿es similar al Ticket Buy? Correcto, es similar al Ticket Buy. La filosofía es la misma realmente. ¿vale? Al final es lo que comentaba antes Juan, la administración va estrechando el cerco alrededor del obligado tributario y cada vez pues va dejando menos campo de juego para poder hacer y deshacer al antojo, ¿no? Es decir, nos va marcando las buenas prácticas y las pautas que ya venían tipificadas en la ley, pero que la realidad es que al día de hoy en las distintas empresas, pues hay muchas que no se está haciendo como pretende la administración. Vale. Aquí hay las facturas simplificadas también están incluidas. Es obligatorio que la factura sea electrónica. Vale, las facturas simplificadas básicamente se usan para justificar gastos a día de hoy. ¿Vale? Entonces, en las facturas a las que se refiere, los programas de facturación se refieren a las facturas que nosotros emitimos. ¿Vale? Las facturas que tenemos que reportar a la administración
no son las recibidas, son las emitidas, con lo cual, si nosotros emitimos una factura simplificada, por supuesto que la tenemos que reportar a la administración. Si no emitimos, si la factura simplificada es para justificar un gasto de un restaurante o de un hotel, como es una factura recibida, no tendríamos por qué incluirlas, ¿vale? Otra pregunta que nos hacen por aquí, vale, ¿puedo hacer facturas a mano? Sí, sí, es totalmente legal en España hacer facturas a mano. De hecho, la normativa solo es aplicable, como os he dicho, el sujeto pasivo es aquellas empresas o autónomos que usen un programa de facturación, es decir, que emitan facturas de manera digital, ¿vale? No las que lo hacéis a mano. Lógicamente, hacer facturas a mano, pues no es muy recomendable, pero si tienes pues imagínate, eres autónomo, tienes muy pocas facturas y tal, y luego tienes un asesor que te ayuda a tal, pues perfecto, ¿vale? No te afectaría la normativa. Y vale, he respondido de alguna manera a la última pregunta que tenemos aquí. ¿Esta normativa es para todos, indistintamente del volumen de facturación? Para todos. Es decir, afecta a autónomos, afecta a pymes, a todos los que no estén sujetos ya al SI, ¿vale? Las empresas que facturan más de 6 millones de euros tienen que estar ya desde hace años, están sujetas al SI, que es un sistema que es muy parecido a este, ¿vale? Solo que estos en este caso el SI tiene que además incluir las facturas recibidas y las emitidas, ¿vale? Pero es muy parecido a... A ver, al final el sí lo que obliga es a comunicar la facturación en un plazo determinado de tiempo, correcto, ¿vale? Posteriormente a que ocurra. Esto obliga a otro tipo de cuestiones para empresas que facturan menos de 6 millones, porque las de más de 6 millones ya están sujetas al sí y ya van a tener que comunicar esa facturación de alguna manera. En esta modificación de la ley en concreto, no obliga a suministrar las facturas, sino se obliga a gestionar ese registro, a tenerlas firmadas de manera electrónica y disponibles para que en el caso de que llegue algún tipo de inspección, pues el inspector pueda comprobar que no se han alterado registros, que el tracto es perfectamente trazable, etc. Es decir, sí, es indistintamente al volumen de facturación, afecta a empresas de menos de 6 millones de euros de facturación. Correcto. Eso sería empresas y autónomos, ¿vale? Correcto. Cualquiera que emita facturas con un sistema electrónico, ¿vale? Vale, me os pregunta por aquí Lourdes si tenemos A3RP, que si por el usuario de A3RP podéis estar tranquilos. Sí, lógicamente. A3RP tiene un fabricante detrás, que es Wolters Kluwer, tiene muchos distribuidores en España, entre los que nos encontramos, y nos consta que Wolters Kluwer lleva meses trabajando en actualizar el programa. Más lo hace de mano directamente de la administración, o sea, tienen muy buena relación con la administración y llevan años, o sea, meses trabajando ya en actualizarlo. Casi os diría que el 100% de los RPs, digamos, que tienen un fabricante detrás, van a estar actualizados como lo han estado en otras ocasiones. A partir de ahí se abre el mare magnum de RPs de autor, que llamamos, ¿no? RPs de pequeños distribuidores, RPs hechos a mano, incluso RPs de la propia empresa o programas que se han hecho en la propia empresa en base a Visual Basic o sistemas antiguos. Ahí, pues, la casuística es enorme. Es decir, habrá quien se adapte, habrá quien no se adapte, y por eso debéis consultar y preguntar a vuestro partner abiertamente y decirle, oye, sé que entra en vigor este reglamento en breve, sé que yo el 1 de julio del 2024 tengo que tener un programa de facturación que se adecue a la nueva normativa. Mi programa va a estar, lo mismo que nos preguntaba Lourdes, ¿no? ¿Va a estar adecuado a esta normativa? ¿Sí o no? Y en función de lo que os digan, tenéis que tomar decisiones, pero rápido. Es decir, rápido es ya, ¿vale? Vale, nos pregunta Esther, y vamos terminando ya, pero ¿tenemos que enviar un registro electrónico con las facturas emitidas o solo si tenemos inspección? La idea es que si optamos por el sistema Verifactu, el envío sea inmediato. O sea, en el momento que se genera la factura, le llega a Hacienda. ¿De acuerdo? Esto se hace para evitar que te la puedas modificar. Es decir, si tú quisieras modificar una factura, deberías emitir un abono que también llegaría inmediatamente a Hacienda. Es decir, es como si Hacienda se convirtiera en tu RP, de alguna manera. ¿Vale? Eso es. Al final, sí, como va a tener todas las facturas que hayas emitido, independientemente de que sean cargos o abonos, va a tener el registro de número de serie de facturación y va a saber todos los movimientos que se han hecho. Y en el caso de que se produzca una inspección a futuro,
él ya va a tener su registro con la facturación y lo va a poder contrastar de una manera ágil y rápida. Si no le enviáis las facturas o no enviamos las facturas de manera automática, entonces las tenemos que tener firmadas digitalmente. Es decir, tenemos que tener un registro que sea inalterable, que sea inmodificable por el usuario, es decir, por vosotros, en el que consten todas las facturas emitidas y todas firmadas digitalmente, que eso es lo que revisará el inspector cuando llegue a vuestra empresa, si existe o no existe, ¿vale? ¿La administración ofrecerá un software gratuito? No lo sé, creo que no, ¿vale? Es decir, no creo que no creo que la administración, dependiendo, hay software gratuitos por ahí para autónomos, pero un software ERP, un software de facturación es mucho más que un programa para emitir facturas, ¿eh? Afecta al stock, afecta a la parte de contabilidad, es decir, no creo que la administración se ponga a regalar ERPs, no lo ha hecho nunca y no creo que lo haga ahora. ¿Vale? ¿Y si se hace facturas en Excel? Sí, Excel es un sistema informático. Si tú haces facturas en Excel, las estás haciendo digitalmente y entonces entras en los casos supuestos de hecho de la normativa. Es decir, estarías incumpliendo la normativa, ¿vale? Entonces tienes dos opciones, o hacerlas a mano o hacerlas de manera digital. Y si las haces de manera digital, incluyendo Excel, tu programa debe cumplir con esto. Y Excel, desde luego, no cumple, ¿vale? Porque Excel permite la manipulación de registros. Date cuenta que tú en cualquier momento en Excel puedes volver a consultar la hoja donde tengas la factura, puedes cambiar el número de serie, puedes cambiar importes, puedes cambiar el CIF, puedes cambiar el número de serie. Es decir, no permite mantener esa trazabilidad que pretende la administración en la normativa. Vale. Esto es una interpretación nuestra, pero entendemos que Excel no se asemeja a una factura manual. Una factura manual es una factura a mano, a boli, ¿vale? Un Excel es un programa informático, es una solución, es un software, ¿vale? Vale, y terminamos ya con la última. Si estoy en el sí, Verifacture, no estoy obligada. Correcto. Si estás ya en el sí, no estás obligada a hacer esto. Lo que hace un poco, y resumiendo todo lo que hemos visto hoy, lo que hace un poco esta normativa es lo mismo que hace TicketBuy. Es extender digamos, el paradigma sí, que es el registro de información continua a la administración, a todas las empresas y autónomos de España, ¿vale? Pues nada, hasta aquí. Muchísimas gracias. Lo dicho, os va a llegar una encuesta. Podéis, si alguien no le ha dado tiempo a preguntar o no se ha atrevido aquí, puede hacernos unas preguntas a través del formulario. Estamos esperando que vuestras consultas, vuestras dudas, preguntar a vuestro partner en cuanto colguéis, llamarle, preguntarle, y si vuestro partner no os puede ayudar, pues bueno, que sepáis que aquí estamos esperando para echaros un cable, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y nada, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en otro webinar más y nada, lo dicho, estamos en contacto. Gracias a todos.